inicia con un niño llamado Mono, que despierta a mitad de un bosque sombrío. Adentrándose en este bosque, descubre varias trampas en el camino, de las cuales algunas ya están ocupadas por algunos cadáveres. Siguiendo, logra llegar hasta una cabaña en estado deplorable, pero aquí Mono escucha una melodía muy débil que lo llena de intriga, así que decide buscar el origen del sonido, adentrándose más en la cabaña y llegando hasta una habitación donde hay otra persona como él, tocando una caja musical. Inmediatamente busca la manera de ingresar, encontrando un hacha que le servirá para romper la puerta y acceder a esta habitación. Aquí se encuentra con una niña llamada Six, que al parecer ya ha estado mucho tiempo encerrada por las marcas que ha dejado en la pared. Mono le ofrece su ayuda, sin embargo, esta lo empuja y empieza a correr mientras Mono sigue recorriendo el lugar, siguiendo los pasos de Six. Más adelante, la encuentra tratando de abrir la puerta del ático por sí misma, pero al no poder, le pide ayuda a Mono, formando así una alianza para poder sobrevivir. Gracias a su trabajo en equipo, ambos logran abrirse paso por la cabaña, hasta que se adentran en un lúgubre lugar, donde hay una gran cantidad de piel de animales que han sido desollados. El miedo los invade, ya que mientras más avanzan, se escucha un siniestro ruido, cada vez más fuerte, hasta que logran visualizar al malvado dueño de esta cabaña, el cazador, que se encuentra despellejando a un animal. Ambos se escabullen a espaldas de este, tratando de hacer el menor ruido posible para no ser detectados, pero justo en la salida resbalan, alertando al cazador, siendo descubiertos. Este empieza a perseguirlos sin cansancio, disparándoles con su escopeta, buscando exterminarlos, pero logran esconderse entre la maleza, despistando momentáneamente al cazador. Ya estando fuera de peligro, nuevamente se encuentran con el cazador a la distancia, pero ahora tendrán que correr para evitar los disparos, logrando aferrarse a unos tablones que le dan la oportunidad de seguir huyendo de él. Sin embargo, este no deja ir a su presa y continúa disparándoles hasta que milagrosamente llegan a un pantano, donde se ocultan, logrando escapar una vez más de él. Ambos, desesperados y sin opciones, empiezan nuevamente a correr, logrando ver a la distancia un cobertizo. Así que, decididos a escapar, se adentran en el lugar, encontrando aquí una escopeta. El cazador forcejea tratando de entrar, pero Mono inmediatamente va por el arma, logrando tirarla al suelo, mientras Six la sostiene apuntando a la cuerda. Mono se incorpora, pero el cazador está a punto de entrar, así que inmediatamente aprieta el gatillo, provocando la aparente muerte de este monstruo desollador. Ya estando fuera de peligro, usan una puerta como bote para navegar a través de un río que los lleva a las afueras de la ciudad, una metrópolis tenebrosa cuyo ambiente y estructuras tienen extrañas alteraciones. Mientras avanzan por las calles y edificios, llegan a una habitación donde hay un televisor encendido, emitiendo una extraña señal que aturde a Mono. Este hace lo que puede para acercarse a la TV, pero al tocar la pantalla se sintoniza con el televisor, entrando en este. Aquí se encuentra en un pasillo con una única puerta al final. Mono intenta llegar, pero es repentinamente sacado de ahí por Six. Luego de este extraño suceso, ambos siguen su camino llegando a una misteriosa escuela. En los corredores de este lugar hay muchas trampas puestas intencionalmente, pero logran sobrevivir continuando por el lugar, hasta que llegan a un corredor donde a Mono le cae un casillero encima, revelando una especie de niños hechos de porcelana. A estos se los llama matones, y no son niños inocentes. Ellos fueron los que pusieron las trampas en todo el lugar y se encargan de secuestrar a Six. Mientras Mono logra salir del casillero, acabando con todos los matones que se encuentran en su camino. En este punto, y ahora solo, llega al aula donde se encuentra con la profesora, otro malévolo monstruo que custodia toda la escuela. Esta se encuentra dando clases a los matones,
mientras Mono se escabulle por detrás de los pupitres buscando una salida, pero por error deja caer una estantería al tratar de agarrar una llave para salir del lugar. Y aquí la profesora empieza a sospechar que hay alguien merodeando en los pasillos. Continuando su travesía, Mono llega hasta una biblioteca donde tendrá que escalar las montañas de libros y ocultarse al mismo tiempo para no ser visto, ya que la profesora puede detectar el más mínimo ruido y alargar su cuello para poder inspeccionar los lugares con difícil acceso. Después de atravesar ese lugar, consigue llegar a la cocina, donde tendrá que hacerle frente a varios matones con una cuchareta. Ahora pasará por los comedores, donde hay una gran cantidad de ellos, haciendo destrozos en el lugar. Pero Mono es astuto y utiliza una cabeza de matón para pasar totalmente desapercibido. Después de un largo recorrido, llega hasta los baños, donde por fin logra encontrar a Six. Sin dudarlo, acaba con los matones y libera a su aliada, rompiendo la tabla con el martillo, y así continúan con su escape. Ambos, completamente frustrados, logran encontrar la salida del lugar, pero hacen ruido al abrir la pequeña escotilla, así que tendrán que huir rápidamente por el conducto, mientras la profesora los sigue alargando su cuello, buscando destrozarlos con sus dientes. Ambos se encuentran en una desesperada persecución para sobrevivir, burlando una vez más a la muerte, logrando escapar de este macabro complejo infantil. Recorriendo las calles, Six se encuentra un impermeable amarillo que le sirve para protegerse del frío y la lluvia. El dúo logra llegar hasta un hospital abandonado, repleto de maniquís con partes de madera y restos humanos. Aquí Mono encuentra una linterna que le será de mucha ayuda en el oscuro lugar, y también encuentra nuevamente otro televisor que lo aturde. Este nuevamente se sintoniza con el TV e ingresa al largo pasillo, pero esta vez está más cerca de la puerta, y al estar a unos metros de esta, Six lo vuelve a sacar del lugar, continuando su recorrido por el hospital. Aquí se encuentran con una mano que tiene vida propia y busca atrapar a Mono, pero él esquiva hasta encontrar un martillo en el camino, pudiendo así golpear a esta aberración viviente, acabando con su tormento. En su travesía encuentra un ascensor, pero primero deben buscar 2 fusibles para poder ponerlo a funcionar. Esto los lleva a un lugar que está completamente a oscuras, descubriendo que estos maniquí pueden moverse en la oscuridad, pero gracias a su linterna puede inmovilizarlos, escapando con mucha dificultad de estos. Ahora tendrá que pasar por un largo pasillo, pero inesperadamente empiezan a salir una innumerable cantidad de manos de las puertas que tratan de agarrar a Mono. Y lo peor es que al doblar por el pasillo tendrá a unos maniquís que lo persiguen sin descanso. Casi al borde de la muerte consigue escapar, encontrando los fusibles y poniendo en marcha el ascensor. Esto los lleva al piso inferior del hospital, y aquí se encuentran con el doctor, una abominación que se moviliza por los techos del hospital, manteniéndose en constante cuidado de los maniquís. Six y Mono se encargan de no ser vistos sin mucha dificultad, ya que se escabullen por debajo de las camas de toda la zona. Pero ahora necesitan un fusible para poder continuar con su escape, así que se ponen en marcha encontrando al doctor custodiando el fusible. Mono se las ingenia para distraer al doctor, desconectando el soporte vital de un paciente, provocando que él venga inmediatamente a tratar de salvarlo. En ese momento logra tomar la pieza utilizándola para abrir la puerta, pero al escuchar el ruido, esta aberración inmediatamente los detecta, iniciando una persecución a través de la sala de operaciones. Mono y Six corren despavoridos para salvar sus vidas, esquivando todos los obstáculos que tienen adelante, hasta que logran llegar a una fundidora, donde atraen al doctor, logrando encerrarlo para luego activarla, incendiándolo sin piedad, mientras Six se calienta con el calor que emana la fundidora, con los restos de esta abominación. Nuevamente divagando por las calles y edificios del lugar,
ven caer a una persona que parece no tener rostro. Continuando, se encuentran más de estos seres, llamados espectadores, que parecen estar inmovilizados por las señales de los televisores que se encuentran encendidos. Gracias a que están concentrados en la señal, les es fácil poder continuar con su escape, hasta que llegan a un apartamento donde nuevamente encuentran otro televisor, que los aturde, pero Mono se sintoniza con este, logrando al fin llegar hasta la puerta y descubriendo lo que hay en su interior, el hombre delgado. Este ser tiene una implacable determinación, prosiguiendo su interminable viaje por este desolado lugar, acechando en las sombras, buscando algo. Mono y Six inmediatamente tratan de escapar de él, pero es algo casi imposible, ya que ralentiza el tiempo con más eficacia mientras esté más cerca de su presa. Mono logra esconderse, pero Six no cuenta con la misma suerte, siendo encontrada por este ser maligno y raptada, llevándosela del lugar. Decidido a rescatar una vez más a Six, el chico sigue su camino a través de los edificios, usando sus poderes para viajar a través de los televisores, evadiendo a los espectadores e incluso teniendo que acabar con ellos en su camino. Hasta que llega a otro edificio, donde ve en un televisor la imagen de Six tratando de salir, pero al tratar de sacarla de la pantalla, el hombre delgado nuevamente se la lleva y comienza a perseguir a Mono, acechándolo sin descanso. Aquí comienza una persecución en un tren, donde con su último aliento, Mono separa los vagones, logrando escapar de este espectro. El vagón choca con las alcantarillas, dejando en mal estado a Mono, pero este sigue la silueta de Six hasta subir por una escalera que lo lleva a la calle principal, visualizando a lo lejos la Torre Negra, que emite un extraño pulso de luz, controlando con esto a los espectadores para absorber su energía vital. Esta misteriosa señal es controlada por el hombre delgado, y para la mala suerte de Mono, este aparece nuevamente. Ya resignado y poniéndose de rodillas, Mono acepta que llegó su final, pero en un acto de confianza y decidido a seguir, lo enfrenta usando sus nuevos poderes, donde tiene que evitar ser tocado por el ente mientras lo debilita, logrando así desintegrarlo y ganando ese duro enfrentamiento. Manipulando la realidad de la calle, Mono llega hasta la entrada principal de la Torre Negra. Ya en su interior se halla con un laberinto de portales, donde tendrá que seguir el sonido de la caja de música de Six para no perderse en el camino, logrando así llegar a la cima de la torre, donde para su completo horror descubre a Six completamente transformada en un horrible monstruo que parece reconocerlo debido a que no lo ataca. Mono busca una forma de liberarla, pensando en romper la caja de música que tiene Six. Este la golpea con un martillo, causando un choque de realidad, haciendo que Six se enfurezca y lo persiga a muerte. En este punto, Mono debe huir de Six, usando los portales para salvar así su propia vida. Pero mientras cruza las puertas, se encuentra a su compañera con otra caja de música, así que nuevamente consigue destruirla, causando otro choque de realidades. Pero ahora Mono tiene la oportunidad de acabar definitivamente con la caja musical. Este aparta a Six mientras golpea la caja, hasta lograr acabar con esta, liberando así a su aliada de su forma grotesca. Cuando Six vuelve a su estado normal, las paredes empiezan a infestarse de restos humanos, envueltos en una enorme masa de órganos que empiezan a colapsar el edificio, ocasionando que ambos corran por el lugar, evitando ser aplastados por la masa de carne. Mono queda colgando en las manos de Six, al borde de la última tabla para poder escapar, pero luego de un momento, Six lo suelta, dejándolo caer al vacío, mientras ella usa la pantalla para escapar del lugar. Mono sobrevive a la caída, aterrizando sobre la masa humana, mientras empieza a llorar debido a la traición de Six,
sentado en una silla al mismo tiempo que la masa lo acorrala. Sin embargo, la escena cambia y la masa desaparece, dejando a Mono sentado mientras una luz lo ilumina. A continuación, se muestra una serie de imágenes en las que Mono junto con la silla van creciendo hasta alcanzar un tamaño adulto, adoptando la apariencia del hombre delgado, lo que da a entender que probablemente se haya quedado atrapado en un bucle infinito, tomando el lugar del ser que derrotó.